Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Soy Pau, la vikinga mexicana, y en esta ocasión les voy a presentar la educación en Holanda y también en Islandia. Tenemos como invitados especiales a Chris y a Jos de su cuenta de Instagram Empezar en Holanda, donde pueden encontrar información de los primeros pasos de Holanda y bueno, aquí vamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos ya aquí con Chris y también con Jos de Empezando en Holanda y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la educación en Islandia y también en Holanda, que quizás, bueno, de lo que he investigado es un poco parecida. Y bueno, Chris es experto en el tema, pues es profesor de secundaria, lo cual se me hace muy curioso porque en Islandia no hay secundaria, solamente en México. Entonces, más bien quisiera saber que nos dijeras como qué es secundaria en Holanda. Ok. Qué buena Y, pregunta. de hecho, y con eso también estoy curioso de cómo es en Islandia, Sí. entonces, porque en muchos países eso de educación secundaria significa diferentes cosas también. Aquí en Holanda, eh, la educación primaria va hasta los 10, 11 años más o menos, y educación secundaria es entonces colegio, como también le dicen, y eso es a partir de los 11, 12 años. Y es la preparación para ya la carrera que va a venir después, los estudios, las carreras, la preparación profesional como tal. Y dura hasta más o menos, ahí depende mucho del nivel, pero digamos que a los 16, 17, 18 años y en algunos casos 19 años. Esa sería la educación secundaria, por, por tema Por definición, digamos. sí, por definición de edades, por decir algo. ¿Y por qué se alarga más o por qué se acorta? Es que ahí tiene mucho que ver con el sistema de Holanda, que tiene diferentes niveles, que los niveles dan diferente preparación para las diferentes carreras o diferentes tipos de carreras. La que podría ser la más larga, la de que algunos estudiantes llegan a 18, 19 años, esa es la más académica y es la que realmente prepara a los estudiantes para ir a universidad. Entonces es sí, la educación más académica, más científica. Y Bueno, en Holanda le llaman VWO, eso es como la abreviación, VWO, y eso literalmente la traducción sería preparación científica en educación. Entonces, educación para la preparación científica, que como entonces es que, para las universidades. a qué edad o a qué año de la secundaria ya te tienes que decidir qué vas a estudiar en la universidad. En el último año. Eh, Pero en sí, el eso último año como a los 16 y ya o algo así. para algunos estudiantes es a los 16 años y esos son los que están en el nivel, digamos que en el nivel más básico, y los que están a nivel ya más avanzado, o sea, más académico, más científico, ellos pues el último año de ellos es a los 18, 19 años. Entonces ahí depende mucho del nivel en que lo están trabajando. Pero entonces un momento antes o bastantes años antes, tienen que más o menos decidir si quieren ir a la parte más científica o más práctica, porque a qué año hacen ese cambio más o menos. Sí, eso, digamos, eso no es tanto decisión propia. El kinder sí es, en Holanda en general el kinder es subsidiado por el gobierno, no al 100%, pero una buena parte. Lo hace posible, por decirlo así, porque si no sería demasiado caro. Ah, con el kinder te refieres al daycare, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ajá. Entonces, ¿Antes de qué edad? hasta los 4 años, Ajá. que puede ser a partir de los 3 meses hasta los 4 años. Eso es lo que aquí sería el kinder, eh, o por lo menos la guardería, el jardín de niños. Y eso, pues, es subsidiado por el gobierno, se paga una parte, pero el gobierno paga la mayoría. Eso ahí uno puede escoger completamente libremente. Y ya cuando estamos hablando de la escuela primaria, es muy parecido a lo que acabas de contar de Islandia, que es como por distrito, municipio o la zona, eh, y es práctico que sea un lugar cerca.
Pero sí hay, por ejemplo, en los sitios de internet de las escuelas, ponen muy claramente de que si hay muchas personas que se están inscribiendo para esa escuela, los que van a tener la prioridad van a ser los que viven cerca. Las escuelas mismas también promueven eso. Y pues, sucede de la misma manera, la gran mayoría de las escuelas de primaria son públicas, hay privadas, pero son muy pocas. Y cada una igual tiene la libertad de apropiar su propia manera de educación. Entonces, está, por ejemplo, aquí en el pueblo donde nosotros vivimos, está una escuela primaria Montessori, hay otra de un sistema que se llama Dalton, que tiene mucho que ver con la independencia y la responsabilidad de los estudiantes. Hay otra que es católica, hay otra que más bien es protestante. Entonces, están los temas de religión dentro de una escuela pública. Y en algunos casos, cuando ya es muy fuerte, el tema de religión sí puede ser ya una escuela privada, que entonces solo admiten personas de esa religión. Porque, por ejemplo, en la escuela pública, que es católica, puede ir cualquiera, aunque no sea católico, lo aceptan, pero ellos trabajan según los ideales y las normas católicas. Igual que entonces en la escuela Montessori, ellos trabajan de los ideales y las normas de Montessori. Entonces, esas posibilidades existen. Y sí se regula de tal manera por parte de la municipalidad de que sea entre más cerca mejor, pero que sí se acepta como escogencia, mientras que no sea demasiado lejos. Y ya al ir a la secundaria es mucho más libre. En el colegio donde yo trabajo, por ejemplo, tenemos estudiantes que tienen que viajar 1 hora todas las mañanas y 1 hora de regreso, y eso puede ser en bicicleta o en bus, dependiendo de cómo es y dónde viven. Pero eso de la hora es porque el colegio donde yo trabajo es muy específico para los niveles más básicos, más prácticos. De la misma manera, hay otros estudiantes en otros colegios que son más bien más académicos, más científicos, que también tienen que viajar más para poder ir a ese colegio específicamente. Y Entonces, la con los primaria, colegios, sí. ¿de qué horarios van las personas normalmente? Okay, lo más común de las escuelas primarias es que empiezan todos los días alrededor de las 8, 8:30, en algunos casos a las 9, y terminan 2:30, 3 de la tarde, excepto el miércoles, que terminan un poco más temprano, que entonces solo tienen clases en la mañana, y a partir del almuerzo ya están libres. ¿Y qué hacen? Eso, esa es la pregunta que yo me hice también. Ahí también pasa eso, que muchas veces si los dos papás están trabajando ese día, tienen que recurrir a, ¿cómo se llama? Es un cuidado para después de las clases, que en muchos casos es en la escuela misma, o es, por ejemplo, que está el edificio de la escuela aquí y justo a la par, o puede ser un salón específico a la par, donde hacen el cuidado para después de las clases. Sí, eso tienen aquí también. Se llama centro de recreación o algo así. Sí, la misma idea. Y aquí en Holanda, en algunos casos, sí lo hacen muy interesante, porque no es solo que los están cuidando, sino que puede haber tutoría para las tareas, puede haber diferentes tipos de clubes, puede haber justamente, si es un lugar que tiene un bosque cerca, tal vez tienen una parte donde los ponen a jugar, que tiene como campo traviesa y los estudiantes están haciendo todo ese tipo de cosas. Los clubes pueden ser de cualquier índole, puede ser deportivo, puede ser artístico, cosas de teatro, de música, cualquier cantidad de cosas. Entonces ahí también, bueno, las clases de natación muchas veces también las meten por ahí. Entonces termina siendo que ya terminaron las clases de la escuela, pero que entonces después tienen natación o tienen el club de deporte o cualquier cantidad de cosas. Pero todo eso está subsidiado o también hay que pagar algo extra. Eso sí hay que pagar, pero otra vez gran parte es subsidiada. Entonces, por decirlo así, podría ser que uno estaría pagando normalmente 1.000 euros al mes, pero que el 80% o a veces hasta el 90% está subsidiado. Y en algunos casos, ahí ya hay, para personas de bajos recursos, puede ser hasta el 100%. En la educación primaria, la gran mayoría de las escuelas tienen una preparación general para todos los estudiantes y no hay mucha diferencia de niveles. Entonces, realmente lo que hacen es que
la educación siempre es para todos del mismo nivel, que es más o menos el nivel intermedio entre lo académico y lo más básico. Y al final de la educación primaria hay exámenes centrales, exámenes nacionales. De esos exámenes sale una nota o sale casi que un ranking termina siendo, y entre más alto, pues más posible que pueda ir un estudiante a la educación secundaria más académica. Y no es nada más ese examen final, sino también el consejo y todo lo que pueda decir el profesor o la profesora guía de un estudiante, lo que vale mucho para ver a qué nivel va a ir ese estudiante en Pero secundaria. entonces, durante la primaria están como en el mismo salón con el mismo profesor todos los años, hasta los 12, como de 6 a 12, o no necesariamente. No necesariamente siempre en el mismo salón con el mismo profesor, pero en muchos casos sí hacen eso, o hay pocos cambios. Más que todo como en el mismo nivel, digamos, académico. Yo creo, a lo que estoy entendiendo, empiezan en primaria con un nivel académico y ya llega a la secundaria y lo subdividen en 3 niveles, de más práctico a más académico, más o menos. Sí. Entonces primaria pues mantiene un nivel, pueden ser diferentes salones, pueden ser diferentes profesores, pero en todo caso es un nivel que todos los estudiantes reciben en primaria. A final de primaria pues están esos exámenes y basado en los resultados de los estudiantes pueden ir al nivel más académico, al intermedio o a los que ya son más prácticos. Pero también toman en cuenta, por ejemplo, si la persona tiene déficit de atención o algún otro problema de estudio. Sí. De hecho, en Holanda hay un buen poco de ese tipo de cosas. Hay lo que llaman en inglés, y aquí utilizan el mismo nombre, que es el remedial teaching, que es entonces como la nivelación, y que hay un profesor específico para ayudar con lo de la nivelación en diferentes materias, y con los déficits atencionales o con diferentes discapacidades o diferentes necesidades de los estudiantes. Aquí en Holanda la verdad es que sí hay mucho. Y pues sí, eso se toma en cuenta. Lo único es que la manera en la que se hace es que les pueden hacer adecuaciones a los estudiantes, pero los estudiantes igual tienen que hacer esos exámenes. Entonces, no va a ser que un estudiante saca, por decir algo, que saca 500 en el examen final y le dicen, bueno, sí, es 500, pero tiene déficit atencional o tiene tal otra cosa, entonces 500 más tanto. Eso no se puede hacer, no se puede cambiar el resultado, porque entonces ese estudiante más adelante en secundaria o en universidad tendría problemas y no le funcionaría tampoco. O sea, es más bien como que le ayudaste a llegar al examen y le diste las herramientas y ya es como depende de la persona. Sí. Que a lo mejor hace el examen como si se distrae mucho, pues en un salón específico con un profesor o no sé, como adaptaciones de ese tipo. Sí. Ese tipo de adaptaciones o adecuaciones, eso puede ser de que sea en un salón por aparte, de que sea con alguien que le lee las preguntas o con una computadora que tiene ese sistema, que por ejemplo que no se le quitan puntos por temas de ortografía, como hay diferentes, pero el examen sigue siendo, de una manera u otra, sigue siendo la misma idea pero para tienes así que llegar tienes que tener como una confirmación de un doctor o psicólogo, lo que sea, como tiene déficit, o puede ser como, ay, pues yo pienso que mi hijo tiene dislexia, o no sé. Bueno, por ahí puede empezar. Puede empezar con que los padres de familia o los profesores notan que hay algo, que tal vez puede ser el déficit atencional, que puede ser dislexia, que puede ser discalculia, y lo que se hace entonces es enviar al estudiante a un especialista que le pueda hacer el diagnóstico. Y si sale diagnosticado como tal, con referencia específica a las adecuaciones que necesitaría, ahí es donde se le pueden aplicar. Una muy simple que yo como profesor veo muy a menudo es la extensión de tiempo, que para hacer un examen pueden tomar media hora más o cierto porcentaje más de tiempo. Y de hecho para muchos estudiantes eso ya es una gran ayuda, porque pueden estar más tranquilos, tienen más tiempo de leer todo varias veces, pero para el examen final, tienen que tener ese diagnóstico y esa justificación médica de que lo necesitan, eso sí.
Y bueno, hablando de la primaria, entonces todo es en holandés. Bueno, no es holandés, ¿cómo se dice? Neerlandés. Sí, 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 hay otro digamos, término. la- Sí. casi todos decimos Holanda y holandés, Ujú, y es lo más fácil para entendernos, pero oficialmente debería ser Países Bajos y neerlandés. neerlandés, ok. Pero sí, el tema es que Holanda es una parte específica de Países Bajos y holandés sería como si fuera solo el idioma de esa parte, pero se utiliza igual de común. Ujú. Sí, como yo Pero hablo las, mexicano, ¿verdad? por ejemplo, sí. Y digamos, en Holanda, en primaria y en secundaria también, las clases todas son en holandés o en neerlandés, excepto las clases de idiomas específicos como el inglés, alemán, francés, en algunas escuelas el español. ¿Y como a qué edad se Y empiezan a meter en la educación? los diferentes idiomas, eso sí, en algunos casos en primaria, y ahí depende mucho de la escuela, si es nada más el último año de primaria o los últimos 2 años de primaria, o si es una escuela con un carácter más internacional que tienen un trayecto ya desde los primeros grados de primaria, eso puede ser. Pero definitivamente a partir del primer año de colegio y de todos los años de colegio está el idioma inglés. Yo vi que habían escuelas bilingües que no necesariamente son internacionales, son Sí, correcto, escuelas, había correcto. bastantes, como 100 escuelas bilingües. Sí, en Holanda existe, para el inglés por lo menos, un trayecto, un programa que se llama el TTO, entonces la TTO, y eso está de Tweetalig Onderwijs, que significa educación en dos idiomas, pero educación en dos idiomas enfocado en el holandés y el inglés. Y para eso sí hay clases, muchas clases, que ya no es solo la clase de la materia del inglés, sino que puede ser la clase de biología en inglés, la clase de economía en inglés, la clase de historia en inglés. Y estamos Y eso, hablando a nivel primaria. eso en algunos casos a nivel primaria, pero son pocos, y la mayoría son a nivel de secundaria, que ahí sí es más a menudo que tienen este trayecto de inglés. Eso me Entonces, interesa mucho porque yo había entendido que en Islandia eran como muy, pues como muy arraigados al idioma, pero que últimamente se ha abierto más al inglés. Eso también la parte de educación, Pau. no, no, más bien, en Islandia tenemos las primarias que aquí son de 6 a 16 años, o sea, es todo un mundo de edad y todo es en islandés. Todas las, bueno, la mayoría de las escuelas son públicas y es en islandés y empiezan a aprender inglés a partir del segundo grado, pero o sea, a partir de los 7 años ya empiezan a saber inglés y, y empiezan a tener un tercer idioma como a los 9 años, algo así. Y ya para la edad que llevan como 12, 13 ya tienen un cuarto idioma. Entonces están súper avanzados y ya pueden escoger, o sea, puedes comprobar, por ejemplo, si tu familia viene de Suecia o de Dinamarca, pues metes esos idiomas. O bueno, por ejemplo, en nuestro caso, pues el español, como que puedes justificar, pero si no, normalmente el tercero era danés, porque éramos colonia danesa. Y entonces ya le puedes meter más. Entonces, para la edad que ya llegan a la universidad o a la preparatoria a los 17, pues la gente ya sabe 4 idiomas. Está súper, súper bien preparados. Y la cosa aquí es que tenemos las escuelas públicas, que más bien tú escoges la escuela, depende de dónde vivas, porque hay escuelas como por municipio o por tu colonia, pero también tú puedes escoger como, bueno, a lo mejor no me gusta la de mi colonia y me voy a inscribir a otra, pero pues es más inconveniente para los padres, porque normalmente se usa que los hijos vayan solo al colegio, bueno, a la primaria y que se regresen también. Y tenemos tres escuelas internacionales en la capital, que la educación es en inglés. Entonces, esta está más enfocada para las personas que tienen padres que tienen puestos en diferentes partes del mundo o que saben que se van a mudar de un país a otro eventualmente, o los papás que quieren tener este tipo como de inclusión internacional por alguna razón, como que sea más universal,
porque la educación en Islandia es como muy local, podría decir. Y luego también tenemos otras escuelas privadas que de hecho son dos más, aparte de estas tres internacionales. Una que es el Hjallastefna, que ellos como su forma de pensar es tipo Montessori, Oh, de tipo así, pero también hacen una distinción de géneros. Entonces separan los salones por género para darle más oportunidad a las mujeres de que cumplan su rol en la sociedad. Y bueno, lo mismo para los hombres, porque sienten que si los dos géneros están juntos, como que siempre va a haber prejuicios. Y luego hay otra escuela también, aparte de esa, bueno, está la de Montessori, la Waldorf, perdón, está la de Waldorf. wow. Entonces también tenemos esa. Y bueno, y también hay otra que se llama Isaksskole, que también es escuela primaria, pero esa es hasta los 9 años. Y esa es como pues privada y tiene pues otro tipo como de enfoque, como que se fijan mucho en que las personas se eduquen propiamente, como que es más estricto y que no haya discriminación. Entonces también, pero pues solo hay una en pues todo Islandia. Entonces, no sé, es que depende también de lo que los padres quieran para sus hijos y para ellos mismos. O sea de muchas amigas que han escogido estas escuelas porque les gustan sus métodos de enseñanza y no les gusta el método de enseñanza de como la escuela pública, digamos. Pero también cada escuela tiene diferente método de enseñanza, entonces quizás la que te queda cerca no te gusta, pero la que te queda un poquito más lejos a 5 minutos sí te gusta. Entonces, pues todo depende. Pero sí, o sea, no es como que pongan más enfoque en el inglés o en los idiomas, pero sí se los empiezan a enseñar desde muy temprana edad. Sí, no, pues. Sí. Acá es parecido, o sea, no en la parte que mencionas como de la estructura y de los idiomas, pero sí en la parte que dices de la parte internacional, que hay mucho diplomático que opta por estas opciones porque saben que van de paso. Sí, sí estuve leyendo algo parecido con las escuelas internacionales acá, que tiende a darse mucho con personas de lo que llaman como inmigrante altamente calificado o personas diplomáticas que igual, que saben que van de paso. Pero también estuve leyendo que también mucha persona expat o mucha familia que ha migrado también opta por la escuela local, precisamente cuando saben, como en el caso de nosotros, que tal vez va a ser por un tiempo indefinido que van a estar ahí, entonces les interesa que haya bastante adaptación y bastante inclusión de sus hijos al sistema holandés. Sí. Y también eso que dices de las escuelas primarias, de que la idea es que en algún momento los niños vayan independientemente y vuelvan a la casa por cuenta propia. Eso aquí también se hace mucho. De hecho, es un choque cultural. Yo todavía no lo entiendo. Es que los veo muy chiquitos, Pau. O sea, a mí me impresiona mucho, pues, porque yo vengo de verdad que de Latinoamérica y para mí la historia que yo conozco de un niño yendo a la escuela es que te acompaña tu papá o ya hay algo muy programado que sale de tu casa una buseta, te va, te deja y te trae. O sea, nunca y te van llevan solitos. hasta la puerta y adentro. Ajá, eso es lo que yo conozco, eso es mi concepción de un niño yendo a la escuela. Pues yo veo a los niños acá en sus bicicletitas solitos, y digo, ay, no, está muy chiquito. En el autobús aquí ya de 6 años les enseñan y Exacto. sí. No, hombre, yo veo, aquí los veo en sus bicicletitas así, más o menos como de 6 años. De 5 años todavía andan con su papá o su mamá y le ponen como la manita así para que no se caiga en la bici. Y yo voy con el pelo parado, yo, Dios mío, se va a caer en media calle ese chiquito. Sí. Hay muchas razones más fuertes detrás de esa libertad que se les da a los niños, precisamente porque hay una seguridad, tanto a nivel de infraestructura. Usted ve aquí las ciclovías bien marcadas, entonces no es tan posible que pase un accidente como en otros países de Latinoamérica. Y también la cultura como tal, digamos, uno como papá en Latinoamérica, yo siento que tiene ese miedo de que algo le pase al niño, y ya niños grandes, digo así, de 12, 13 años. Yo recuerdo todavía a mi mamá, ojo al Cristo acá, porque vas a la escuela y empiezas a ir solita y hay que andar cuidándose de todo. Y acá ellos dan como por sentado
que la seguridad que viven los ciudadanos es lo más normal. Claro, debería ser lo normal en todo el mundo, pero para uno, para uno no es tan común Sí. verlos tan solitos y tan independientes. Pero bueno, ya pasamos como el kinder, la primaria, ya hablamos también de la secundaria, que es tan larga para ustedes. Para nosotros, les digo, la primaria es hasta los 16 y luego de ahí entramos a la preparatoria, que ya son 3 años, que también puede ser, también en la preparatoria ya es un poco más libre, pues porque las personas ya están más grandes y pues no simplemente es como la preparatoria de tu vecindario, sino aquí se hace mucho por qué vas a querer estudiar. Y cada preparatoria tiene como ya un perfil, digamos, entonces si quieres y vas a querer estudiar para ser médico, te vas a esta, o si quieres estudiar para ser político, te vas a esta otra. Y hay otras que son también muy elitistas, entonces es si tú te juntas con cierto tipo de personas, entonces vas en esta. Wow. Entonces tienes que saber jugar tus cartas y eso es inclusive desde la primaria. Como padres tenemos responsabilidad de escoger un buen vecindario donde vamos a criar a nuestros hijos, porque pues ahí van a estar, ¿sabes? 10 años mínimo de tu vida. En la preparatoria es más bien como la decisión de cada uno, pero se me hace que eres tan joven para decidir como qué quieres hacer, que pues finalmente si estudias a lo mejor 3 años enfocados en algo y al final dices, es que esto no era lo mismo, lo mío. Y me decía mi esposo que, bueno, hay las preparatorias, digamos, normales y hay las más técnicas, que a lo mejor en la técnica estudias un poco más de tiempo porque te enfocas más, las técnicas estudias lo mismo que lo de las preparatorias, pero te enfocas un poco más, algo, pues sí, técnico o práctico. Entonces, si quieres ser, por ejemplo, si quieres aprender a construir una casa o ser mecánico, electricista, y tienes la oportunidad de saltarte materias que son mandatorias, que a lo mejor tú no quieres tomar, como matemáticas o no sé, biología, ¿no? Pero eso no te va a dar oportunidad de entrar a la universidad. Entonces, si en algún momento quieres entrar a la universidad, tienes que ir a otra preparatoria que te enseñe como lo básico que no aprendiste. Pero hay otras personas que no se van como por lo técnico y se van como por la preparatoria normal, que saben que van a ir a estudiar a la universidad. Entonces, desde los 16 tienes que pues, saber cómo jugar tus cartas, si te vas a querer meter a la universidad o no, y a ver qué te conviene más. Y lo que he visto mucho es que aquí bueno, no todos, pero muchas personas deciden irse por una carrera más técnica para empezar a trabajar, a hacer dinero y ya después, ya cuando son más grandes, y ahí deciden como su carrera universitaria. Okay. ¿Es Y eso similar? sí parecido, solo que sí estoy muy curioso. Con las diferentes preparatorias, ¿se puede escoger completamente o también hay como ciertos requisitos para poder entrar a alguna preparatoria o a otra? ¿O se Haces puede escoger? exámenes de admisión, o sea, sí tienen un como filtro y pues a lo mejor puedes aplicar como a 3, creo. Y ya, Okay. entonces escoges, pero también sé de personas que escogen como la que ellos saben que van a entrar más fácilmente, como para entrar, y ya después hacen como su cambio en el segundo año o algo. La cosa es como entrar a una. Sí. Aquí, pues eso de los perfiles y las diferencias sí, de la preparación a ciertas carreras, eso aquí también sucede y sucede un poco antes, sucede como a los 14 años. Eh, Todavía dentro de la escuela secundaria, pero entonces como a los 14 años tienen que escoger como el perfil, que si quieren tener algo con la parte económica o que si quieren más la parte de los idiomas o la parte de las ciencias, por decir algunas cosas, o la parte cultural y artística. Y a partir de esos perfiles, pues sí, hay una preparación un poco más específica. Todavía hay como ciertas materias obligatorias para todos. Por ejemplo, eso de matemática, holandés y el inglés son 3 materias muy importantes.
que todos tienen que tener prácticamente. En diferentes niveles hay alguna excepción, pero esas 3 materias son obligatorias para todos los perfiles. Y ya acercándose cada vez más a los exámenes finales, es como que se especializan cada vez más dentro de la preparación para esas carreras. Entonces, alguien que quiera hacer medicina ya va a tener que escoger el perfil de la naturaleza y salud, que es un perfil que tiene la biología, química, física, matemática, temas como esos. Pero si alguien se quiere enfocar en cosas como la economía, entonces van a tener las clases de economía, eh, tal vez con algún idioma extra, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces, de esa manera sí se va especializando cada vez más. Y con eso que dijiste de las preparaciones más técnicas, aquí también está eso. Y eso ya es basado en el nivel, porque se hace creer que en todo caso los estudiantes que van a ir a hacer una profesión más técnica, que no requieren la parte académica. sí, que no no requieren tanto, o que tal vez no pueden. Eso también así es como muchas veces se ve aquí en Holanda. Entonces, por ejemplo, alguien que quiere ser fontanero o pintor o quiere ser carpintero o quiere ser mecánico, entonces ellos van a estar en la parte más práctica, más básica, hablando de manera académica, y van a tener esa preparación más técnica. Y, por ejemplo, hay colegios especiales, como en el que trabajo yo, donde el salón de mecánica no es nada más un salón teórico y que a veces hacen algunas prácticas, sino que es un garaje mecánico. Eso te iba a Tienen, preguntar. tienen unos 3, 4 carros siempre ahí que los están desarmando y armando otra vez, que los suben y bajan en esos elevadores. Tienen otro que es donde van a hacer cosas de carpintería, tienen lugares para trabajar con muebles. Y yo estoy en una parte, pues yo doy clases de biología, y yo estoy con estudiantes que se están preparando para ser asistentes en enfermería. Entonces no van a ser enfermeros porque eso ya es un nivel más alto, pero sí van a hacer la asistencia. Entonces ellos están aprendiendo, por ejemplo, a limpiar un cuarto de hospital, a preparar comida en un restaurante, a darle atención a una persona adulta. Pero eso también es algo interesante porque las personas que están preparándose en este nivel técnico, como dijo Pau, que posiblemente tienen la intención de ir a hacer un trabajo de una manera más rápida, digamos, que están preparados para el mercado laboral más rápido, en este tipo de educación también les ayudan a hacer las prácticas. ¿Y las prácticas son en la vida real o se quedan nada más en estos cuartos técnicos? No, ambos. Obviamente primero se les tiene que preparar en la escuela, entonces es como lo simulado dentro de la escuela. Ajá, pero ya muy rápido van a hacer pasantías en lugares de trabajo. Entonces, como a los 14, 15 y también a los 16 años, ya están yendo a lugares de trabajo reales para hacer las pasantías, para tener las prácticas de trabajo. Vamos a tener una segunda parte donde vamos a hablar sobre las carreras técnicas, la universidad y también la maestría en Islandia y en Holanda.